8 de la mañana con 4 minutos. Bien amigos, ya estamos en vivo y en directo para hablar en una entrevista con el decano del Colegio de Profesores. Me refiero a Luis Ramírez, quien se encuentra ya con nosotros. Buenos días. Muy buenos días al programa y a toda la teleaudiencia. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se viene, el impacto por esta huelga anunciada por parte del SUTER. ¿De qué manera lo está tomando el Colegio de Abogados, de docentes, de profesores? Bueno, mira, primeramente hay ciertos elementos en los cuales la población ya conoce que el año pasado se suspendió la continuación de la huelga magisterial, haciendo pues eco de los reclamos que se vienen haciendo durante muchos años. Sin embargo, a través de una resolución ministerial, la 470, en el cual el Ministerio de Educación, ¿no?, a través de los representantes en ese momento, y el SUTER, que hasta ese momento no se oficializaba, llegaron a unos acuerdos que fueron plasmados en esta resolución ministerial 470 del 2017, en donde se establecían 9 acciones, de las cuales la acción número 1 y la acción número 8 se han estado dando cumplimiento en función a la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación. Pero hay las otras 7 acciones no se han cumplido. Esas podríamos verla en el momento que indique, ya que he traído un pequeño resumen para que pueda ver la población. Me parece muy bien. Bueno, ahora lo han adelantado hasta el 18 de junio. Precisamente después del Día del Padre, ellos estarían iniciando esa huelga. ¿Por qué adelantarlo en todo caso? ¿Por qué no dejar que continúe de repente, tener una conversación con el gobierno central y así no perjudicar a los alumnos, que son los que de alguna forma van a sufrir con ello? Bueno, las conversaciones hasta donde tenemos la información siempre se ha estado invocando. Lamentablemente a veces por situaciones de coyuntura política, sobre todo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses, que toda la población ya conoce, con los actos de corrupción, las situaciones que han ocurrido, la tirantez que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que no se ponen de acuerdo para mirar lo más importante que es en el Perú, que es la educación, por uno de los elementos, y otros elementos más que son otros sectores. Sin embargo, estas conversaciones, hoy en la tarde hay una reunión con el ministro de Educación, Alfaro, y Pedro Castillo, que es el representante con otros dirigentes de todas las regiones, para tratar justamente sobre el cumplimiento de estas acciones que no se han cumplido en el plazo que se había establecido. Por eso es que, de alguna forma, si bien es cierto, es una acción ya determinada y acordada según los dirigentes a nivel nacional, yo creo que hoy en la tarde se tendrá que conversar estos temas y ver de qué manera pues, se resuelven estas acciones que no se han venido cumpliendo. Claro. Ahora, el secretario regional del SUTEP, no del SUTER, sino del SUTEP, manifestaba que solamente el SUTEP tenía el diálogo directo con el gobierno central de turno. En este caso, el SUTER está anunciando esta huelga y de alguna forma ellos no tendrían este diálogo, según manifestaba el secretario del SUTEP. ¿Cómo se está viendo esto? ¿Es verdad esta situación? Bueno, mira, prácticamente con el tema de la legalidad frente al Ministerio de Educación, obviamente, ¿no? Existe el CEN del SUTEP, ¿no? Pero también ante el movimiento de las bases regionales, es decir, los maestros de base que se movilizaron el año pasado, de alguna forma no se vieron representados por el CEN del SUTEP, ¿no? Creo yo que en ese sentido ambos en algún momento tendrán que llegar a un acuerdo de definir quiénes en verdad representa el sector de maestros, ¿no? Y la mayoría de maestros, hasta lo que hemos podido evidenciar, le dan el respaldo a Pedro Castillo, ¿no? Porque, como habremos observado en las marchas que se hicieron durante el año pasado y en este paro último que también se realizó, es quien lleva las riendas en todo caso de las verdaderas demandas, ¿no?, que los maestros están esperando que se solucionen en el país. No solamente por el tema salarial, sino otros temas más que, como repito, en esta resolución ministerial 470 que se firmó el año pasado, se había llegado a los acuerdos para que se cumplan, de los cuales no se han cumplido, ¿no? Y podríamos observarlo paso por paso cuáles son esas acciones que no se pudieron resolver. ¿Qué pasaría en todo caso si es que por la tarde de hoy, en esta reunión, no llegan a un acuerdo con el gobierno, con el Ministerio de Educación y de alguna forma se da inicio a esta huelga anunciada para el 18 de junio? ¿Cuáles serían las repercusiones que traería?
Bueno, son obviamente lamentables, pero también entendamos que estas acciones son justamente para resolver los grandes problemas que hay en educación. O sea, no lo podemos seguir postergando, ¿no? Son situaciones en las cuales a nivel de los administrados, que en este caso son los maestros y el Estado, tiene que haber una confluencia y un consenso para poder resolver los grandes problemas que hay en educación, que eso justamente pues lleva a tomar una medida de fuerza como son estas. Y no solamente porque el tema atañe al tema de los maestros, sino que los maestros de alguna manera llevan también la voz de los padres de familia, la voz de la sociedad que está necesitando con urgencia resolverse estos problemas en educación. Muy bien, nos dijo que tenía un video que nos había traído. No, una diapositiva que podemos dar para ver cuáles son las acciones que no se han tenemos cumplido. ahí para que nos pueda mostrar. Ahí está. Bueno, en primer lugar ahí, por ejemplo, le decía que en el caso de la acción número 2, si podemos observarlo, que son el plan de implementación de acciones priorizadas para la regularización docente, porque sobre la base de eso se pudo conversar con el Ministerio de Educación. El proyecto de ley, por ejemplo, de jubilación voluntaria anticipada a partir de los 55 años de edad, es lo que se había acordado, cosa que no se ha cumplido ni se ha reglamentado. No hay más información que lo que se anunció en esa oportunidad. Por ese lado no hay nada. Por otro lado, mira, la acción número 3, el incremento a educación, el 6% PBI y que cumple de acuerdo al acuerdo nacional, tampoco hay nada. Es decir, no de golpe podemos incrementar el presupuesto hacia educación, el 6%, pero debería hacerse un cronograma hasta el 2021. Mira, para este año se ha destinado para educación 14.560 millones aproximadamente de soles, que esto representa prácticamente el 13% menos que lo que se asignó en 2017. O sea, se está asignando menos presupuesto de educación. Entonces, por ese lado, nosotros creemos que es importante que se conozca y conozca la población que estamos luchando porque se cumpla con ese 6% del PBI para educación que está consignado en la Constitución, que está consignado en el Acuerdo Nacional y que los maestros vienen exigiendo que se realice este ofrecimiento. Luego tenemos, mira, la acción número 4, que es el incremento del sueldo gradual a una UIT. Se había anunciado que hasta el año pasado se incrementó a 2.000 soles como piso salarial para todos los maestros, ¿no? Incluidos contratados. Esto se ha cumplido hasta ahí, pero luego se acordó que se debería incrementar hasta una UIT hasta el 2021, es decir, un cronograma para ver cuáles iban a ser los incrementos. Tampoco se ha cumplido. Luego tenemos la acción número 5, que son los beneficios para los docentes contratados, el CTS, y que hasta la fecha no les pagan, y también los requisitos que le está exigiendo son incumplibles, porque salió un decreto para que se pueda hacer este pago de CTS a los profesores contratados, en donde indicaba que se hacía de oficio, por un lado, y a solicitud del mismo docente a través de un documento, un FUT, que llenara adjuntando su resolución para que pueda esto ser pagado. Claro. Muchos maestros no les han pagado, es decir, hay un incumplimiento en ese sentido. Entonces, así como todo lo antes mencionado, es un gran pliego de reclamos que tienen que presentar y que van a tratar de coordinarlo para que esto se mejore, obviamente, ¿no? Claro. ¿El Colegio de Docentes va a respaldar esta huelga? ¿Se está respaldando? Hoy día, en la tarde, seguramente después de las conversaciones que se tenga con el ministro, ¿no? Y las autoridades competentes del gobierno, se debe llegar a algún acuerdo sobre este cumplimiento. De no ser así, bueno, creo yo que es necesario el respaldo al sindicato de bases regionales en el Perú, ¿no? Muy bien, ha estado con nosotros el decano del Colegio de Profesores, Luis Ramírez, con quien hemos hablado acerca del impacto que traería la huelga anunciada para el 18 de junio, esta huelga de docentes. Esperemos que lleguen a un buen acuerdo por la tarde y que de alguna forma esta huelga no se pueda dar para el bien de los alumnos, sobre todo ellos que son los más perjudicados. Bueno, y también de alguna forma el Ministerio de Educación pueda responder este pliego de reclamos con la altura necesaria y así pues los docentes también puedan tener los beneficios que se merecen, lo que corresponde. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más información. Gracias. No, gracias.